Bienvenidos a Desencaje Podcast, un espacio que ha sido creado para transformar el contenido de nuestra plataforma www.desencajeinvestiga.com a un formato de audio más sencillo y digestible. Hoy les saluda Silvia Margarita Méndez, periodista y creadora de Desencaje, un portal digital de periodismo independiente que pretende cuestionar y confrontar la agenda progresista. Para quienes nos escuchan por primera vez, lanzamos este proyecto porque creemos que detrás de los medios hegemónicos de comunicación existe una agenda impuesta que atenta contra los pilares fundamentales de una sociedad: la familia, la democracia, el derecho a la vida, la libertad de pensamiento y de educación, así como la soberanía de cada nación. Es justo de esa soberanía nacional colombiana, libertad y orden, como dice el propio escudo nacional de Colombia, que hoy parece desdibujarse con el alza de violencia que está viviendo el país, de lo que hablaremos hoy. En este nuevo episodio queremos tocar un tema que últimamente ha sido fuertemente cuestionado, no solo por los opositores del gobierno del presidente Gustavo Petro, sino también por la ciudadanía en general. Se trata de la reforma penitenciaria y la polémica ley de sometimiento, que vale la pena aclarar que es todavía un borrador. Sin embargo, ya está en el Congreso de la República y ha pasado por la Fiscalía General de la Nación. Para desarrollar este tema estamos en compañía del doctor Juan Carlos Gómez Nieto, abogado penalista y docente universitario que reside en la ciudad de Bucaramanga, Colombia. Juan Carlos, bienvenido a Desencaje. Hola Silvia, muy buenas noches para ti y para toda la gente que nos escuchará cuando este contenido esté publicado. Espero todos se encuentren muy bien. Un gusto de estar en este espacio contigo. Juan Carlos, por favor, antes de empezar, quisiera que nos contaras un poco sobre lo que haces como abogado y tu labor. Soy abogado hace 7 años, siempre me he desempeñado en el área del derecho penal. En ese ámbito soy abogado litigante, tengo una firma de abogados que se dedica al derecho penal y el derecho disciplinario, principalmente como defensor. Eso en el ámbito de litigio. Del ámbito académico, soy magíster en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad Externado de Colombia. Mi trabajo de grado fue objeto de aclamación en dicha universidad. Soy capacitador internacional en técnicas de litigio penal con el Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos y también soy profesor de pregrado y de posgrado de varias universidades a nivel nacional, es decir, en Colombia, sobre temas de derecho penal general y derecho procesal penal. Gracias, Juan Carlos. Bueno, para entrar en materia, quisimos traer a un experto en derecho penal para analizar lo que está pasando actualmente con las reformas al sistema penitenciario, o como también se conoce en la opinión pública, la polémica propuesta del Ministerio de Justicia sobre la humanización de las penas. También queremos hablar sobre el proyecto de ley promovido por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para facilitar la entrega de los grupos armados ilegales que surgieron a partir del paramilitarismo y que tienen como fuente principal de financiación el narcotráfico, y se llama la Ley de Sometimiento. Todo esto en el marco de la política de la paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro. Quienes han cuestionado ambas propuestas, entre ellos el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguran que benefician directamente a los delincuentes, especialmente a los narcotraficantes, y deja de lado a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Quisiera empezar este programa primero expresando nuestro más profundo pésame desde Desencaje con las familias de los 9 militares asesinados el día 29 de marzo de 2023 por la guerrilla terrorista del ELN. Esta guerrilla, a la que le acaban de dar estatus político, es con quien el gobierno está sentado en una mesa de negociación en México, y esto sucedió en medio de un supuesto cese al fuego desde diciembre de 2022. Claramente no lo están cumpliendo, y la voluntad de paz de esta guerrilla, ellos mismos son quienes la dejan en el tintero. Juan Carlos, antes de comenzar, quisiera preguntarte si tienes alguna opinión sobre este atentado reciente a las fuerzas militares de Colombia por parte del ELN. Bueno, más allá del pésame que tú pues le comunicas obviamente a las familias de las víctimas, que creo que es una cuestión, digamos, que es evidente, no creo que haya una persona que no comparta ese comentario inicial.
Creo que es un recordatorio de que hacer la paz es más difícil que hacer la guerra, que es muy difícil colocarnos de acuerdo en contextos tan importantes como estos, y que cuando pasan este tipo de cosas, más allá de ser hechos lamentables, creo que nos invitan a reflexionar si estamos actuando por el camino correcto, un recordatorio de que no son procesos que se viven con facilidad, que si fuesen fáciles los habríamos hecho hace muchísimo tiempo, pero creo que nos invitan a trabajar esos temas con mucha seriedad. Eh, y darnos cuenta que las personas hablamos con acciones, y que eso tiene que invitarnos a reflexionar de qué manera se abordan muchos temas en el ámbito nacional y obviamente por parte del gobierno. Bien, quisiéramos, Juan Carlos, que primero nos pudieras explicar la diferencia entre el proyecto de humanización de las penas o reforma penitenciaria que está impulsando el gobierno nacional y la ley de sometimiento para estructuras criminales centradas en el narcotráfico. Bueno, muy bien. Eh, la primera propuesta de reforma legislativa a la cual hace referencia y que todos conocemos como el proyecto para la humanización de la política criminal en Colombia es una propuesta presentada por el Ministerio de Justicia y del Derecho en Colombia, donde lo que se busca es llevar a la realidad muchos contenidos que están expresos en la Constitución Política del 91 y también en el Código Penal, Código de Procedimiento Penal y en el Código Penitenciario. ¿Qué ocurre? Nosotros, desde que tenemos esta nueva constitución y desde que tenemos el Código Penal del 2000, hemos adquirido un compromiso muy importante en materia de derecho penal. Y es que el legislador ha señalado que la pena privativa de la libertad y las otras penas que están, digamos, legalmente establecidas en nuestro código deben cumplir unas funciones. Es decir, la eficiencia y la legitimidad de las sanciones está supeditada a que esas que la ley denomina funciones se cumplan. Y una de ellas, entre otras que son muy importantes, pero esta que tiene especial trascendencia para esta reforma es la resocialización. No se trata de un discurso ni de los penalistas, ni de cierto sector de penalistas, sino de un contenido de la Carta Política y del Código Penal. Hemos adquirido el compromiso de que la pena debe resocializar. Y si la pena no resocializa, en principio estaríamos ante una pena que no es legítima. Entonces, ¿qué ocurre? Que han sido múltiples los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, casi de la misma época en la que existe el Código Penal. La Corte Constitucional se ha venido pronunciando sobre el estado de cosas inconstitucional que existe en las cárceles colombianas. Básicamente hay una premisa fundamental, y es que se violentan en las cárceles derechos fundamentales, pero el que más relevancia tiene es el principio y el derecho a la dignidad humana. Eso es lo más importante que hay que tener en cuenta. Es decir, estamos ejecutando unas penas en Colombia que van en contravía de la Constitución y de la ley, porque la persona que está presa y cuya sanción más grave de acuerdo a un Estado de Derecho como el colombiano es la privación de la libertad, esas personas que están recluidas, bien porque están sancionadas, bien porque están cobijadas por una medida de aseguramiento, no solo les afecta su libertad, sino otros derechos fundamentales, y están sometidas a cuestiones y tratos indignos. Entonces, lo que busca hacer esta reforma al Código Penal, Código de Procedimiento Penal y al Código Penitenciario es mejorar las condiciones de la población privada de la libertad. Primero, para que pueda de alguna manera darse herramientas para descongestionar las cárceles. Uno de los problemas básicos que tenemos es que tenemos demasiados privados de la libertad para tan poco espacio al interior de las cárceles. Entonces, se busca de alguna manera generar herramientas para descongestionar las prisiones. Y segundo, darle la posibilidad a las personas privadas de la libertad que durante la ejecución de la pena puedan ser sometidas a un tratamiento penitenciario que esté dirigido a darles opciones de tener un proyecto de vida durante la privación de la libertad y cuando puedan empezar a recobrar esa libertad. Es decir, entender que la cárcel no solamente es imponer una pena durísima, es decir, no entenderla solo como una retribución
entender que la persona que comete un delito causa un daño y entonces ese daño debe ser retribuido también por una pena que le genera dolor, sino que a su vez la pena debe darle esa posibilidad a la persona que después de que cumpla su pena pueda reinsertarse a la sociedad, pero no para que vuelva a delinquir, sino para que tenga un proyecto de vida diferente. Esa es básicamente la esencia de el primer proyecto del que estamos hablando. Ahora, cuando guardamos ese que tú ya señalaste muy acertadamente, borrador, que tiene que ver es con la posibilidad de desmontar grupos armados al margen de la ley, en ese borrador lo que se está proponiendo es la flexibilización de un procedimiento y de unas sanciones para acabar con una violencia que está instituida en Colombia desde hace muchísimos años y que nos hemos dado cuenta no se puede combatir a partir de la justicia ordinaria. Entonces hagamos un paralelo con lo que ocurrió, por ejemplo, con las FARC. Se llega a un acuerdo de paz porque tenemos un conflicto de muchos años que sabemos que a punta de justicia ordinaria no vamos a solucionar. Entonces se crean unas salidas alternativas, se flexibilizan unas penas, se crean penas alternativas, se expanden beneficios con el ánimo de ¿qué? De desestructurar una violencia o una criminalidad que no es ordinaria y que podríamos pasarnos toda la vida intentando acabarla y no lo lograríamos, o el daño colateral es tan grave que como entendemos que la justicia ordinaria no es capaz, tenemos que dar una justicia diferente. Una justicia donde no necesariamente se le afecten los derechos a las víctimas, todo lo contrario, donde se busca volver a la víctima aún más partícipe de la solución del conflicto. Eso es muy importante. Sí quisiera aclarar, bueno, uno, que esa ley de sometimiento no hace parte del proceso de paz, todavía no ha iniciado ese proceso de paz, están todavía en esas mesas de negociación en México y esto se propone como un cachito, como algo aparte, que se trata de entender como si fuera un proceso de paz, pero no lo es. Además, me genera curiosidad lo que acabas de decir de se propone esto para tratar crímenes que quizás con la justicia ordinaria no podrían ser tratados y considero que el narcotráfico ahí, ¿por qué el narcotráfico no podría ser tratado por la justicia ordinaria? No, no es que los delitos no puedan ser tratados por la justicia ordinaria, es que el desmonte de la criminalidad, o sea, del escenario de la criminalidad como tal, no lo puedes desmontar a partir de la justicia ordinaria. O sea, todos los delitos que están consagrados en el Código Penal, entre otras cosas, además de ser delitos, pueden tramitarse por la justicia ordinaria. Lo que estamos diciendo es que cuando la criminalidad alcanza un contexto macro como lo son estas organizaciones criminales, esas organizaciones criminales tienen una vida propia independiente de los miembros. Entonces no es lo mismo desarticular una banda de, por ejemplo, ladrones de motocicletas en Bogotá, ¿sí? No es lo mismo que poder desmontar un aparato criminal como lo serían FARC o ELN. No son los delitos, es la criminalidad, es el contexto de criminalidad, la empresa criminal que hay detrás. Eso es lo que no se puede acabar a partir de la justicia ordinaria, porque para hacer una especie de analogía, sería como en la mitología griega, aquel enfrentamiento de Hércules con la Hidra, a la cual le cortas una cabeza y de allí le brotan dos más. Entonces tú dices, claro, tú te puedes durar toda una vida, 100 años, 200 años, persiguiendo individualmente a los que hacen parte de una organización criminal, o te puedes sentar a negociar de alguna manera cómo esa organización criminal se desmonta. ¿Cuál termina siendo más efectiva? Bueno, esa es una decisión que hay que tomar, es una discusión que hay que tener, pero no se trata de que no puedas judicializar a los responsables de ciertos delitos, sino que no puedes acabar con el contexto criminal que está detrás de este tipo de organizaciones solamente con la herramienta de la justicia ordinaria. Ok, vamos por partes entonces. Primero hablemos de la reforma penitenciaria que mencionabas primeramente. ¿Por qué un país como Colombia, en el contexto actual de violencia que está viviendo, necesitaría humanizar sus penas? Tenemos un acuerdo de paz con la guerrilla más grande de Colombia que indultó a miles de guerrilleros, exguerrilleros, con una justicia especial para la paz.
muchos de los cuales volvieron a delinquir, entre ellos sus máximos jefes como Jesús Santrich. Una parte, una gran parte nunca se sometió, lo que conocemos hoy como disidencias FARC, y nuestras penas no superan los 50 años de prisión. Además, desde que se posesionó el presidente Petro, van 33 masacres con más de 117 muertos, de acuerdo con Indepaz. ¿Por qué necesitamos humanizar las penas? Bueno, muchas razones. Me gustaría comenzar porque tú citas algunos contextos y ahí voy a hacer mías tus palabras cuando inicialmente decías que te gustaría resaltar que, por ejemplo, el borrador que tiene que ver con el desmonte de algunos grupos armados no es un proceso de justicia especial para la paz. De la misma manera, esos defectos que le hemos encontrado a la justicia especial para la paz no guardan relación con los defectos que tienen las penas que se imponen a partir de la justicia ordinaria. Entonces, como arranqué yo mi intervención en este espacio, me parece que es la mejor forma también de comenzar a contestar esta pregunta. Y es que la realidad de las cosas en Colombia, la realidad de las cosas es que las penas son ilícitas. Otra cosa es que no queramos reconocerlo y que llevemos más de 20 años sacándole el cuerpo a una situación que ha sido denunciada por la Corte Constitucional. Como lo dije, la pena más grave que se puede imponer en Colombia es la pena de prisión. Y la pena de prisión debe respetar la dignidad humana. Las personas que se encuentran privadas de la libertad antes de ser delincuentes y después de ser delincuentes son seres humanos. Por tanto, por su mera condición de ser humanos, tienen unos derechos que les son inherentes y el más importante allí es la dignidad humana. Entonces, cuando hablamos de humanizar los castigos, de humanizar las penas, es justamente de dejar de sacarle el cuerpo a la situación en donde digamos, las cárceles en este momento en Colombia se encuentran. Y es entender que dentro de las cárceles no es posible que una persona se resocialice y que por el contrario está en un contexto donde ni siquiera se le garantizan los mínimos que serían exigibles para cualquier persona. Claro, no es algo políticamente agradable, no nos vamos a volver, digamos, figuras aclamadas por la crítica cuando entramos a defender los derechos de personas que han cometido delitos, pero realmente lo que estamos es hablando de contenidos mínimos que devienen justamente de la Constitución. Entonces, lo que ocurre con este tipo de propuestas es que están siempre del lado menos favorable de lo que para el grueso de la población es, ¿verdad? Ahí es donde aparece el fenómeno, por ejemplo, que muchos denominan del populismo punitivo. Bueno, pues, ¿qué va a generar mayor, digamos, apoyo inicialmente? Que yo diga que quiero aumentar penas de prisión a ciertos delitos o reducirlas. Pues normalmente el grueso de la población va a creer que lo correcto sería aumentarlas. Pero allí empiezan a aparecer muchas falacias que incluso aparecen en la exposición de motivos de la reforma y que mucha gente tiene clara. Y es que las penas más altas no evitan la comisión de delitos. Si ojalá el Código Penal fuese una especie de tabla mágica donde escribimos que un comportamiento está prohibido y mágicamente deja de ocurrir. La verdad es que eso no funciona. Aumentar las penas por la comisión de delitos no cumple la función de evitar la comisión de delitos. Y si lo hace, sería solo de manera accidental. Los criminales no revisan el código penal antes de cometer un delito para saber si les sale bueno o malo el negocio de cometerlo. Entonces, cuando una política criminal va más allá de simplemente aumentar las penas, se da cuenta que la verdadera prevención de los delitos no está en su sanción, que esa es una de las estrategias que se pueden utilizar. No vamos a decir que hay que desmontar el sistema penal y las sanciones penales, pero tomarse en serio la política criminal es hacer estudios no de derecho penal, sino de criminología, de entender cuáles son las causas de las comisiones de los delitos y buscar atacar esas causas. Lo que pasa es que eso, primero, no es fácil y segundo, no es barato. Entonces implica un esfuerzo mayor, implica una actividad intelectual mayor y a lo mejor no estamos del lado más popular de la historia. Entonces,
esa propuesta de humanizar los castigos, es decir, hacer compatible la pena de prisión en Colombia con esos contenidos mínimos de la Constitución y de la ley, y que la pena realmente, como se ejecuta, pueda cumplir las funciones que le hemos dado en los contenidos legales, especialmente lo que tiene que ver con la resocialización. Humanizar una pena quiere decir que la pena en sí misma es inhumana. ¿De qué manera una pena es humana o inhumana? Porque tú hablabas ahorita de que las penas en este país son ilícitas. ¿Qué quisiste decir con eso? Bueno, muy buena pregunta porque nos sirve para puntualizar mejor las cosas. Una pena es un castigo que se le impone a una persona que ha cometido un delito, pero esa sería una definición muy sencilla de pena. Eso no nos invita a pensar en cuáles deben ser las penas que se imponen en un Estado de Derecho. Entonces, nosotros, por ejemplo, no nos imaginamos una pena que no sea privativa de la libertad, pero en países como China incluso se tiene la pena de muerte. Entonces uno dice, oiga, ¿cómo es posible que en unos países se entiendan ciertas clases de penas y en otros otras? Pues básicamente porque el derecho penal refleja la identidad y el momento actual de evolución de una sociedad. Entonces, cuando nosotros decimos que pueden haber penas que son humanas y penas que son inhumanas, estamos evaluando la pena en punto a los derechos que se le reconoce a una persona por el hecho de ser humana, y además por los contenidos mínimos de derechos y garantías fundamentales que no se le pueden afectar por más de que esté privada de la libertad. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Pueden haber penas humanas compatibles con la dignidad humana en Colombia? La respuesta es sí. De hecho, en la ley están reguladas penas que respetan esos contenidos mínimos. Lo que pasa es que cuando llevamos ese deber ser al ser, es decir, cuando dejamos de mirar los códigos, cuando dejamos de mirar la Constitución y nos metemos a un centro penitenciario en Colombia, nos damos cuenta que en esos centros de reclusión no se garantizan esos mínimos. Ahí es donde decimos que las penas se tornan ilícitas, porque la pena es privativa de la libertad, no es atentatoria de la dignidad humana. Que tú puedas tener una persona presa significa que esa persona no puede disfrutar de su libertad de locomoción. No quiere decir que no tiene derecho, por ejemplo, a, si hay una cárcel diseñada para 4 personas, pues que ahí necesariamente tengas que meter 40, ni que tenga que todos los días estar jugándose la vida para que no le roben una colchoneta, ni que tenga que estar pagando un dinero para que no lo maten porque dentro de la cárcel hay alguien que domina incluso por encima de los guardias del IMPEC quién come, quién no come, quién vive, quién no vive. Todo ese tipo de cosas, que la población privada de la libertad sufra de agresiones sexuales, de agresiones físicas, de atentados contra su vida. Cuando estuvimos en las épocas, por ejemplo, de la pandemia del COVID-19, donde era casi que totalmente obvio que si una persona se contagiaba, todas las demás iban a estar en esas condiciones donde no se les podía garantizar ni siquiera salubridad. Entonces, eso es lo que ocurre. Pueden haber penas humanas, claro, las que respetan los contenidos mínimos de derechos humanos, y lo que ocurre en Colombia es que la Corte Constitucional, desde hace más de 20 años, ha referido que esas penas no se identifican con esos postulados reconocidos por ley. Entonces, eso es lo que ocurre. Humanizarlas es permitir que los castigos, no en abstracto, no por la regulación normativa, sino de facto en su realidad, sean compatibles con esos contenidos y con las finalidades que la ley le da a ese castigo penal. Bien, entonces, hagamos más cárceles en Colombia. Esa, de hecho, esa es. Porque una de las grandes, digamos que discusiones es el hacinamiento, ¿verdad? Una de las soluciones que yo quizás veo, y que estoy segura que no soy la primera que lo propone, es, ok, hagamos más cárceles en Colombia, y haciendo más cárceles en Colombia, también solucionamos de paso, por ejemplo, el tema de las colchonetas, incluso el tema de la seguridad, incluso creo que muchos temas, teniendo más cárceles, no sacando a delincuentes de las cárceles. Sí, ese podría ser un pensamiento inmediato, ¿no? Pues eso es como cuando tú dices, no me caben más muebles en mi apartamento, o pues vendo los muebles o me compro un apartamento más grande. Esa, de hecho, es parte de la solución. Yo creo que
necesariamente se deben construir más cárceles. Lo que pasa es que, como lo dije al principio, la pena no te va a solucionar el problema de la criminalidad, porque la pena solo llega cuando alguien comete un delito. O sea, si tú quieres prevenir delitos, lo que menos debes hacer es imponer penas, porque la pena solo se impone cuando se comete un delito. O sea, la pena llega demasiado tarde. Ya necesitamos que haya delito para imponer la pena. Entonces, primer problema, llegas demasiado tarde si lo que tú quieres es prevenir delitos. Ahora, si una de las soluciones que proponemos es construir más cárceles, bueno, podría ser parte de la solución. Como te digo, creo que es parte de la solución, porque indudablemente con la cantidad de población carcelaria que hay y las cárceles que están, necesitamos más espacio. ¿Cuál es el problema? También de costos. No es barato construir nuevas prisiones. Y si a eso le adicionamos que la solución para la criminalidad no es tener cárceles más grandes, eso solamente te implicaría decir, oiga, las personas que estén privadas de la libertad estarán en mejores condiciones de lo que están ahora, ¿vale? Pero eso no te implica, porque ese es el otro camino de la historia, que las penas que impongas en esas nuevas cárceles le van a permitir a una persona resocializarse. Es que el paradigma de la resocialización fracasó hace muchísimos años. Bien, bueno, el punto o uno de los puntos más polémicos del proyecto de ley radica en que algunos condenados por delitos de lesa humanidad podrían recibir casa por cárcel. ¿En qué sentido esto se podría considerar como una humanización de la pena? O tú hablabas de dignidad, o sea, personas que cometieron delitos de lesa humanidad en casa por cárcel, viendo Netflix. ¿No sería más bien todo esto lo contrario a lo que quiere este proyecto? Bueno, realmente lo que en el proyecto se aborda es la posibilidad de que se les otorgue libertad condicional. La libertad condicional es la posibilidad que tiene una persona que ha cumplido cierta cantidad de la pena que se le impuso para optar a que, digamos, faltando esa parte restante de la sanción, pues él pueda recobrar su libertad. En materia de esos delitos que tú señalas, lo que la reforma propone es que esas personas deben haber agotado las 5/7 de la pena que se le haya impuesto, siendo esos delitos los que tienen las penas más altas, que pueden llegar incluso hasta los 50 años, pues no significa que en uno, en dos, en tres, en cuatro, en 5 años puedan ser acreedores de ese beneficio. Y de hecho el otorgamiento no es automático. Deberían realizar una solicitud donde deben cumplir otros requisitos y dar muestras de que esa libertad condicional pues no es, digamos, de alguna manera inmerecida. Y de la misma manera, si estando en esa situación de libertad condicional realizan un acto no solo de reincidencia, sino incumplen un régimen de compromisos que deben suscribir, pierden el beneficio y tendrían que recobrar, digamos, a esa situación inicial de privación efectiva de la libertad. Bueno, Juan Carlos, hablemos ahora un poco sobre el borrador del proyecto de ley de sometimiento. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, habla de desmantelar organizaciones criminales ligadas al narcotráfico a cambio de rebaja de penas. Mientras tanto, el fiscal Francisco Barbosa advierte que la iniciativa terminará en impunidad y grandes beneficios para los narcos en Colombia, rebajas de penas carcelarias que irían de 6 a 8 años, componente de sentencia restaurativa, y quienes se sometan pueden quedarse hasta con el 6% de las fortunas ilegales que amasaron durante su actividad ilegal. Desde el punto de vista penal, ¿cuál crees que son los riesgos de esta propuesta y qué implicaciones tienen no solo para los delincuentes, sino para las víctimas? Bueno, partiendo de la base de que sería, de hecho es bastante injusto opinar tan seriamente de un borrador, pues hay que arrancar por allí. Pues creo que los contenidos de ese borrador pues son todavía como muy incipientes de lo que podría llegar a ser el contenido de una auténtica reforma legal para reformar no solo Código Penal, sino también Código de Procedimiento. Hay unos aspectos que sí me llaman bastante la atención. Creo que es normal, o más bien el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, nos tiene acostumbrado a hacer ese tipo de pronunciamientos frente a varias reformas, no es la primera vez. Y en varias entrevistas que ha realizado, pues sí le he visto algunas imprecisiones que
desearía se traten imprecisiones de buena fe y no con alguna mala intención de tergiversar el contenido de al menos ese borrador. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de impunidad, la impunidad es que frente a un hecho que merece una determinada sanción, la sanción no se imponga. Entonces, que nosotros entendamos que se imponen penas alternativas no necesariamente implica que se trate de un escenario de impunidad. Lo que pasa es que todavía habrá que determinar mucho cuál va a ser el contenido de las negociaciones finales, por qué vías se van a realizar, para ver si realmente estamos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con otro contexto de justicia especial para la paz, entiéndase una justicia transicional que le apunta a otras cosas, o si estos son simplemente flexibilizaciones de las normas de la justicia ordinaria, donde la cuestión sí sería muchísimo más compleja. Me explico. Creo que esos postulados del memorando sí son incompatibles con una regulación ordinaria de lo que es procedimiento y ley sustancial. Habría que ver ya en qué escenario se va a generar esa reforma para poder establecer si ese tipo de sanciones pueden ser consideradas como impunidad o no. Mm, Hay un tema que a mí sí me llama especialmente la atención y me gustaría saber sobre todo cuál es la exposición de motivos al respecto y si es el tema de las fortunas, porque se dice que del sometimiento y del haber y del llegar a inventariar los bienes que han sido conseguidos por la comisión de esas conductas punibles, se puede aspirar a un beneficio de recibir como incentivo hasta el 6% de esos bienes que sean inventariados. No dice que se reciba el 6, dice que se puede determinar hasta recibir el 6%, es decir, del 6 para abajo, no más del 6. Y eso sí me parece bastante cuestionable porque iría en contravía de un principio general del derecho que es que nadie puede lucrarse de una actividad ilícita, ¿verdad? Entonces, eso de que yo de la comisión de unos delitos haya recibido un incremento patrimonial y que uno de los incentivos para participar de esta solución del conflicto sea el conservar ese dinero, porque digamos, en el borrador sí se dice que se puede llegar a conservar esos dineros. A mí sí me parece que eso es un error porque le va a quitar mucha legitimidad al proyecto. En ese sentido, sí, me gustaría ver cuál es la exposición de motivos. Alcancé a esperanzarme a leer el borrador porque en algún momento creí que ese 6% era consérvelo para que usted lo pueda usar para, digamos, una retribución a las víctimas, pero no, no es así. Entonces, creo que si se va a mantener en el contenido una eventual propuesta ya presentada de manera seria, sí va a ser uno de los contenidos más difíciles de afrontar y creo que le puede quitar mucho poder de convencimiento a ese proyecto que se vaya a presentar de forma posterior al Congreso. Ese sí me deja bastantes cuestionamientos, sobre todo más allá de si termina siendo procedente o no, del por qué se propone y del revuelo que puede generar, que creo que ahí sí está justificado. ¿Te parece bien que haya ley de sometimiento para narcotraficantes? Aquí, digamos que más en una opinión como abogada penalista, de un tema que nos ha asediado por más de 5 décadas a nosotros como colombianos. Bueno, lo que pasa es que hasta donde yo tengo entendimiento de la cuestión, lo que ocurre con el narcotráfico es que ha sido una actividad utilizada por grupos como las FARC y como el ELN para poder sustentarse. Entonces, por más de que es un delito grave, muy grave, porque no solamente es la comisión del delito, sino el contexto de criminalidad que hay en la periferia para poder desarrollar la actividad del narcotráfico, lo cierto es que en estos contextos de desarticular bandas criminales y de justicia transicional debe incluirse el narcotráfico porque termina siendo es un delito medio para la comisión de otros delitos. Entonces, si no se incluye una salida alternativa para la comisión de esos delitos en el contexto justamente de esas organizaciones criminales, pues es imposible llegar a una salida alternativa del conflicto, ¿sí? Entonces, yo creo que hay que ser muy cuidadosos con el tema. Yo sé que está haciendo carrera ese comentario de que se puede aplicar a grandes narcotraficantes,
pero hay que tener en cuenta que tiene que guardar una relación con los grupos que se están desarticulando. De la misma manera en que, por ejemplo, en la Justicia Especial para la Paz, entiéndase los acuerdos de La Habana con las FARC, la comisión de ciertos delitos podrían ser adelantados por esa Justicia Especial de Paz. No era solamente o no era la mera comisión del delito, sino el delito que guardaba relación con la actividad de militancia de esos grupos armados. Entonces, si se trata de grandes narcotraficantes que hacen parte de esas estructuras criminales y lo que buscan es cesar en esa actividad ilícita, sí es cierto, lo que habla el borrador sería aplicable para ellos. Pero si se trata de una persona que se dedica al narcotráfico sin que exista el contexto y el hacer parte de estos grupos delincuenciales, pues no se podría aspirar a ese beneficio. La cuestión es si haces parte de la clase de criminalidad para la cual vas a ser extensiva los beneficios, no si cometes ese delito como tal. Si cometes ese delito sin hacer parte de ese contexto y sin estarte sometiendo a los contenidos que también deben hacer parte de ese acuerdo como tal, pues no podrías aspirar a ese tipo de beneficios, de penas alternativas y de flexibilización de las normas penales. Igual creo que en Colombia es muy difícil, o sea, muy difícil separar estos dos actores, ¿no? O sea, los narcotraficantes y las guerrillas. El uno depende del otro, ¿sí? No, a ver, diría yo que casi que no creo que exista un narcotraficante en Colombia que quizás no se soporte en grupos ilegales al margen de la ley, ¿no? Creería que eso es bastante difícil de separar, ¿no? En el contexto de Colombia. Pero bueno, ya para finalizar, Juan Carlos, Colombia sigue teniendo un tema de seguridad muy delicado. Hoy la guerrilla del ELN representa entre el 10 y el 12% de la actividad criminal municipal en Colombia y las organizaciones criminales de alto impacto, también el Clan del Golfo, entre otras, representan el 60%. Ahí es donde uno se pregunta, ¿es esta ley de sometimiento una verdadera solución? Porque como tú mismo mencionabas anteriormente, se trata de desmantelar una organización, pero es que uno desmantela una con un proceso de paz como ya pasó con los acuerdos de La Habana y quedan otros y siempre surgen otros, ¿verdad? Entonces está que el Clan de Golfo, está el ELN, entonces por más de que de buenas intenciones quieran crear procesos de paz para acabar con la raíz, digámoslo así, del problema, parece una cosa de nunca acabar. O sea, que esta ley de sometimiento o procesos de paz o paz total o como lo quieran llamar, realmente no, y lo estamos viviendo con la alza de violencia tan tremenda que estamos viviendo en este momento en Colombia, que no vamos para ningún lado. Bueno, sí, esa es una de las preguntas que normalmente en la práctica judicial están prohibidas porque es una pregunta súper argumentativa y conclusiva, pero sabía que íbamos a llegar a este punto. Bueno, mira, lo que pasa es que yo soy de la total convicción de que los problemas sociales no se solucionan con la ley, ¿sí? No es algo que yo pueda decir, no, es que los contextos de criminalidad se solucionan con la ley X o con la ley Z. No, no se solucionan así. La ley lo que busca es regular algunos aspectos en lo que tiene que ver con, oiga, mire, en estos contextos de violencia que someten a un país por tantos años, es decir, mire, no hemos sido capaces de solucionar el conflicto. Estamos sufriendo de lado y lado. Claro, el Estado sufre porque los particulares se están viendo afectados no solamente en sus bienes, sino que también el Estado invierte dinero en lograr combatir esos grupos armados. Y esos grupos armados, por más delincuenciales que sean, tampoco la están pasando bien. ¿Por qué? Porque viven todo el tiempo en un contexto donde si tienen mucho dinero, no pueden disfrutarlo como quisieran y además porque también están constantemente en un conflicto armado. Entonces, cuando uno dice, venga, este conflicto no lo vamos a solucionar, ya nos hemos echado tanto tiempo, vamos a seguir tratando de resolverlo de la misma manera, es decir, o usted me anula a mí o yo lo anulo a usted. Entonces, es decir, si hay voluntad de acabar el conflicto, pues entonces hagámoslo mediante una negociación. Pero es que uno no negocia cuando va ganando. Esa es una realidad. Si uno va ganando, uno no negocia. Uno negocia cuando dice, bueno, la situación está tensa, pero el que va ganando no negocia.
Entonces, lo que nos ha demostrado la realidad de nuestro país, por más de que tenemos distintos contextos de violencia, es que no hemos sido capaces, no hemos sido capaces y que el mantener esos conflictos internos generan otros círculos y otros contextos de violencia que nos hacen desangrar, entre otras cosas, desde el punto de vista económico. Entonces, yo no creo que esta vaya a ser la solución a un problema global, pero creo que lo que se está buscando es acabar con una criminalidad que nos hemos dado cuenta que desde el punto de vista de la persecución ordinaria del fenómeno criminal es imposible. ¿Qué es lo importante? Que en esas salidas alternativas que se vayan a generar no quede una sensación de que se está rifando la administración de justicia. Si se van a imponer penas, por más de que sean penas alternativas, pues deben tener un estatus de pena. Que si realmente lo que nos está permitiendo establecer no imponer ciertas clases de penas es que hayan unos compromisos, por ejemplo, de reparación, pues que estos se cumplan. Porque o si no, sí va a terminar siendo salidas que cada vez más le cuesta más trabajo creer a la opinión pública, porque entonces terminan siendo chistes, terminan siendo bromas, que ese es el riesgo que se ha de correr. Y entonces se deslegitiman de allí para allá todos los procesos que se estén intentando llevar a cabo de buena fe. Entonces creo que es una cuestión de tomarse en serio el problema, de entender que la regulación legal no te va a solucionar el problema y que como lo he tratado de dejar a lo largo de esta charla muy en claro es que se necesita es otra clase de compromisos que realmente sean de naturaleza preventiva y que la salida penal pues sea una herramienta que es como el último recurso. Oiga, no hemos sido capaces de reprimir estas conductas por más de que las hemos intentado prevenir. No tenemos manera de esquivar que se imponga un castigo y que sea un castigo serio, ¿verdad? Pero que no quede todo reservado a que el problema tenga que resolverlo, digamos, la justicia penal con la imposición de sanciones. Entonces creo que estas nuevas negociaciones, estas nuevas reformas van a tener una mayor atención por parte de la colectividad porque ya tenemos la experiencia del pasado. Como ya en algunos escenarios ya hemos visto que la JEP no ha funcionado de manera adecuada, que los procesos están quietos, que no se está moviendo de la manera en la que se pensaba. Y eso significa que aquí tenemos que haber aprendido de esa experiencia. Y entonces tenemos que mirar bien cuál es la forma en que vamos a tratar de resolver el conflicto y todo lo que va de la mano con ello, las penas alternativas, los compromisos que se adquieren y demás. Bueno, así llegamos al final de este programa, Juan Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, la noche de hoy. Esta conversación con Juan Carlos Gómez Nieto hace parte del cuarto episodio de Desencaje Podcast, que ya tiene su canal de YouTube. Los invitamos a suscribirse al canal de Desencaje en YouTube y a darle like a nuestro contenido. Para escuchar más episodios, solo vayan a la pestaña de podcast en nuestra página web www.desencajeinvestiga.com o si quieren leer nuestros artículos, también los invitamos a hacerlo. Si les gustó este contenido, por favor, compártanlo. Y si desean apoyar nuestro trabajo, pueden hacerlo a través de nuestra página web y hacer clic en la pestaña de donaciones. Si no pueden apoyarnos económicamente, no se preocupen. Compartir este podcast o cualquiera de nuestros contenidos es otra forma valiosa de apoyarnos y lo agradecemos. Les habló Silvia Margarita Méndez, periodista y creadora de Desencaje, y también los invito a seguirnos en nuestras redes sociales en Instagram como @desencajeinvestiga, en Facebook y Twitter como @desencaje. Sin más, muchas gracias por haber escuchado. Juan Carlos, gracias por haber estado acá. Muchas gracias para ti. Espero que el contenido que hoy logramos producir sea del agrado de todos y los invito igualmente que se suscriban a los canales de Desencaje. Yo ya lo hice y voy a estar también muy pendiente de ellos. Un abrazo para todos y que estén muy bien. Muy bien, gracias. Hasta la próxima.